Bien, amados hermanos, ahí estamos y vamos al texto que nos toca ahora. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 4, vamos a leer hasta el 9. Y ahí están los textos y los comenzamos con la lectura. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto, y esto siempre lo recordamos: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, fíjense que desde el estudio anterior, el versículo 1, estudiamos del 1 al 3, vimos nosotros que la iglesia, y Pablo le da una característica a la iglesia, ¿verdad? Es que es santa. Y esa es la iglesia, y se lo da no solamente a la iglesia como el cuerpo de Cristo, sino que se lo da también a cada cristiano. Porque Pablo dice a todos los santos. O sea que estamos hablando, mis queridos hermanos, estamos hablando que Pablo le da esa calidad, pero entiendan por favor, esa característica que Pablo le da a la iglesia no se la da por su conducta, sino que se la da por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dios nos santificó en Cristo. Por su muerte nosotros hemos sido apartados. Su sangre nos limpió y Dios nos salvó. Su gracia llegó a nosotros. Entonces, Él nos llama a todos los creyentes nos llama santos, con una consecuencia de esa santidad. Tenemos la santidad que corresponde a Cristo, pero debido a que para hacernos santos, también el Señor no solo nos limpió, sino que nos hizo nacer de nuevo, tenemos la potencia de Dios para también no solo ser santificados en Cristo, sino que también comenzar a caminar de una mejor manera hasta llegar a la plenitud del conocimiento del Señor. Estamos llamados, somos santos en Cristo y estamos llamados a ser santos en nuestras obras. Esa plataforma prácticamente es la plataforma de toda la primera carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, y la intención principal es que la iglesia camine de una manera mejor, una manera, llamemos así, más pura, una dedicación mejor en cuanto a su vida cristiana. En razón de que son santos, ustedes deben caminar como santos, ¿verdad? Nuestra característica debe caminar mejor. Ahora, cuando hablamos de caminar como santos, y lo estamos diciendo nosotros, no se refiere, amados hermanos, a que usted y yo nos vamos a encerrar en un monasterio o vamos a ser personas raras, sino que vamos a pensar en Cristo en todo momento. Por eso es que el cristiano debe conocer, amados hermanos, la palabra de Dios, debe conocer el evangelio, porque son los evangelios. La verdad es que solo es un evangelio, pero narrado por 4 diferentes personas, ¿verdad? Pero nos hablan de Cristo. Esa es la narración de Cristo, Cristo físicamente en esta tierra. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo las características de Cristo. Y vemos allá, por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que habla sobre las bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas no son más que las características de los santos que habitan en el reino. Recuerde que cuando hablamos de reino no estamos hablando del establecimiento físico del reino de nuestro Señor Jesucristo, sino que la vida de todos aquellos que hemos creído en Cristo. Entonces, en pocas palabras, Pablo nos está diciendo, Dios los ha santificado. Así que ustedes tienen la fuerza, tienen el poder a través de su palabra y del Santo Espíritu de tener una vida mejor, que honre ese título de santo. Santo habla del lugar que usted tiene delante de Dios. Entonces,
Pablo no, y fíjense que esto es curioso, amados hermanos, porque Pablo se está dirigiendo a una iglesia llena de divisiones, de dificultades, de impurezas, de pecados, de líos, como una iglesia común y corriente de nuestro tiempo, ¿verdad? Porque no podemos hablar de que la iglesia en este tiempo es mejor, porque no, amados hermanos, nada que ver. Entonces, es como que hable de nuestra iglesia o de cualquier iglesia al azar y vamos a ir encontrando todos los mismos defectos que tenía o pecados que tenía la iglesia de Corinto, las vamos a ir encontrando en todas las iglesias y en todos los hermanos, los diferentes errores, porque pecado es errar al blanco, los diferentes errores. Entonces, la base para que Pablo nos invita y la Biblia nos invita a tener un mejor estilo de vida es que nosotros somos santos delante de Dios. Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos el estudio ahora en esa plataforma de la santidad que Dios nos da. Dios nos dio una naturaleza santa, una naturaleza nueva desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Entonces, cuando usted habla de que usted es santo, está hablando desde el momento que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador personal, diferente a sus hechos. Porque lo que Dios nos da, Dios nos da a Cristo, y qué es lo que vamos a hacer con lo que Dios nos da es lo que determina si nosotros caminamos en santidad o no. Entonces espero que se entienda esto. Usted es santo por el sacrificio de Cristo, pero está llamado a caminar, a ser, a vivir como santo. Ay, pastores, es imposible. Sí, en la carne es imposible. Y mientras nosotros no tengamos el menor pensamiento de vivir en el espíritu, de obedecer a Dios, y que nos queremos llevar que somos demasiado prácticos y no tenemos una vida espiritual, una vida de oración, una vida de lectura bíblica, una vida de vernos todas las noches, porque eso debería ser una actitud de todo cristiano, revisarse toda la noche, todas las noches. Porque Pablo dice que si nosotros nos evaluáramos, nos examináramos, no fuésemos condenados, no fuésemos culpados. Pero al no examinarnos somos culpados, y al ser culpados somos castigados. Entonces, todo cristiano debería en la noche hacer una evaluación de cómo fue su día, pensando en el testimonio de Jesucristo. Así es que de allí arrancamos, de esa plataforma donde estamos llamados a vivir conforme al lugar que nosotros tenemos delante de los ojos de Dios, que no es otra cosa que ser santo. Entonces, el versículo 4 en el cual nosotros arrancamos ahora, dice de esta manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire esto, por favor, porque cuando Pablo está hablando de la gracia de Dios en la iglesia de Corinto, está hablando de el pasado, o sea, algo que ya recibimos nosotros. El cristiano ya recibió la gracia de Dios para salvación. No es que nosotros seremos salvos, sino que nosotros somos salvos. Esa gracia nos llenó a nosotros. Entonces, de esa gracia, amados hermanos, es que nosotros dependemos, no porque seamos buenos, no porque tengamos en nosotros una gran característica, ¿verdad? O que tengamos en nosotros todas las cualidades humanas, digámoslo así, para poder ser salvos, porque la verdad, amados hermanos, es que nosotros no podemos ser salvos, no tenemos hechos, no tenemos el corazón, no tenemos la santidad en nosotros mismos como seres humanos, y el buen comportamiento como para decir nosotros nos vamos a ganar la salvación. Pero nosotros, al conocer a Cristo, porque la salvación no se puede ganar, al conocer a Cristo, nosotros sabemos que con la ayuda de Él, primero con lo que hizo en la cruz del Calvario, y luego con la ayuda del Espíritu Santo, su palabra, Él nos va a ayudar. Fíjense que en Filipenses, amados hermanos, capítulo 1 y exactamente el versículo 6, dice de esta manera, lo pongo en su pantalla en este instante, aquí está. Dice así. Y esto, amados hermanos, debería estar en nuestra mente. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oiga esto, estamos cuando dice persuadidos, es decir que nosotros estamos convencidos de que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál es? La gracia, la salvación en nosotros, la comenzó el Señor. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, la va a perfeccionar hasta la venida del Señor Jesucristo. Allí es donde nosotros estamos verdaderamente confiados, amados. Y aunque no seamos perfectos y aunque mucha gente nos señale y nos diga que tenemos mucho que desear y que nuestro comportamiento deja mucho que desear y no somos lo que deberíamos de ser, es cierto. No pelee con nadie porque es cierto. Nosotros deberíamos de ser mejores, sino que usted vaya a Dios y usted dígale al Señor que usted está haciendo su esfuerzo porque Dios conoce su corazón, y entonces ríndase al Señor para ser mejores. Fíjense que hay otro versículo que me gustaría que nosotros podamos examinar ahora. Dice, este es Colosenses y es el capítulo 9. Es un hermoso versículo, amados hermanos, que nos invita a que nosotros podamos ser mejores. Vea esto, por favor, que nos va a ayudar a lo que nosotros estamos viendo. Dice Colosenses, estamos en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y mira lo que dice el 10, oiga esto, y revestido del nuevo. Nosotros nos despojamos del viejo hombre y nos revestimos del nuevo, y oiga esto, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el pleno conocimiento. O sea que nosotros, usted y yo, no somos producto terminado. Somos un trabajo constante de Dios, un trabajo constante del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador y en Él definitivamente confiamos. Ahora, muchos corazones religiosos pues no se sienten contentos con esto porque algunos consideran que nosotros tenemos que aportar a nuestra salvación y que yo tengo que ser así porque si no, Dios me va a quitar su salvación. Y yo le quiero decir algo, la gracia de Dios es el favor inmerecido, ¿verdad? Ese es el concepto teológico de la gracia de Dios, amados hermanos. Entonces, desde ese concepto, usted ya está desarmado. ¿Por qué? Porque dice que es inmerecido. Y si es inmerecido, amados hermanos, ¿cuál es la característica de algo que es inmerecido? Que usted no lo debería de tener. No, oiga, no lo debería de tener. Entonces, la gracia de Dios tiene esa característica que no es por mérito humano, no es porque se borró, es porque nosotros no somos culpables. No, usted y yo hemos sido culpables por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido, pero la gracia de Dios es que a pesar de lo que nosotros éramos o somos, amados hermanos, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, estamos nosotros en su gracia, en la gracia de Dios, y somos salvos por su gracia. No podría usted pensar otra cosa. Entonces, la gracia de Dios, amados hermanos, no se lleva bien con el sentimiento de culpa. O sea, si usted quisiera no sentirse culpable para saber que usted es salvo, amados hermanos, eso no puede ser, porque sí somos culpables, ¿verdad? De la misma manera, el hecho de que Dios me haya salvado con su gracia, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo trato de adorarle y hacer las cosas lo mejor que puedo en gratitud, no como tratando de recompensar lo que Él hizo conmigo, porque la gracia tiene un precio incalculable. No se puede, es impagable para nosotros. Entonces, los cambios que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros y lo que nosotros le damos al Señor, como dice Hebreos, que es los sacrificios de alabanza que nosotros rendimos al Señor, no lo hacemos como para retribuir, para tratar de compensar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la gracia y el favor de Dios en nosotros, sino que es algo que sí se lo debemos a Dios,
pero no en compensación, sino en gratitud. La gracia, amados hermanos, es un favor no solamente es inmerecido, es impagable. El pecado que nosotros le hicimos a Dios no tiene, nosotros no lo podemos compensar. Se puede imaginar que Dios nos hubiese dicho, ok, te doy mi gracia, te perdono, pero tened cuidado, y porque si vuelves a pecar, pues te la voy a quitar. Entonces, desde el principio, ¿verdad? Mejor que no nos la dé. ¿Por qué? Porque no podemos mantenernos limpios. Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, esta carta, imagínense que va dirigida a una iglesia tan pero tan pecadora, y no me quiero adelantar en los detalles, pero a esta iglesia Pablo les subraya que son santos, les subraya que son llamados a ser santos, y les dice también que Pablo está agradecido por la gracia de Dios que ha habido en cada uno de ellos. Y fíjense que el versículo, capítulo 6, versículo 23, este es un versículo que todos nosotros conocemos de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros merecíamos la muerte, pero Dios nos salvó y entonces estamos en esa gracia. Por eso es que en la gracia usted no puede pensar en la culpa. Somos culpables definitivamente, pero ese sentimiento de culpa tiene que hacerlo a un lado porque Cristo pagó por nosotros por amor. Somos responsables, si bien es cierto, de servirle al Señor, de amarlo y de predicar su palabra, pero eso nosotros no lo hacemos como compensación porque tengamos esa deuda con Dios. No, ya le dije, esa deuda es impagable. Y también, amados hermanos, la gracia de Dios no es por los méritos del hombre, sino que por los méritos de Cristo. Entonces, amados hermanos, allí nosotros estamos en esa gracia. O sea, todos aquellos que rechacen a Cristo están en sus pecados y, oiga bien, van a recibir la consecuencia, la paga por sus pecados. Nosotros no es que no pecamos, sino que ya hemos confiado en Cristo y su gracia vino a nosotros, nos perdonó. El cristiano no es perfecto, sino que es perdonado. Y eso debe estar en nuestra mente, debe estar en nuestro corazón, porque eso nos mantiene firmes. Y esto también nos hace, amados hermanos, que nosotros podamos agradecerle a Dios por cada uno de sus favores. Fíjense que la gracia es un don de Dios que anula completa y permanentemente la culpa. Una gracia incompleta no sería gracia. Oiga esto, por favor. Si nos da por poquito, si la salvación se perdiera, no es gracia, no es gracia, amados hermanos. Yo recuerdo una vez, le regalamos a un niño ¿cómo se llama? Una locomotora, ¿verdad? Que es la parte de adelante de todos los trenes, una locomotora. Y era una locomotora yo no sabía, no me fijé que llevaba tantas baterías, solo lo compramos y se lo llevamos de regalo al niño. Y cuando se lo dimos no caminaba, ¿verdad? Y vamos a comprar las baterías. Y abro el lugar donde estaban las baterías, amado, mire, llevaba 8 baterías de las grandototas. 8 baterías. Y es un niño que vivía en las afueras en la campiña de nuestro país, pues. Y entonces sus papás no se lo iban a comprar. Dios mío, dije yo, ¿qué hice? ¿Qué error es el que cometí? Pues de la misma manera, si Dios nos hubiese salvado, oiga bien, si nos hubiese salvado, y ajustara la permanencia de nuestra salvación a que nosotros no volvamos a pecar. Amados hermanos, pues nuestra salvación nosotros la perderíamos. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a la mujer que fue encontrada en el hecho mismo del pecado? Le dijo, vete, le dijo, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? No, no están, nadie te acusó, no. Entonces Dios le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. O sea, allí nosotros podemos presumir que Jesucristo la estaba salvando en miras a lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario, y podemos entender que la mujer creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y entonces Dios le dijo, vete y no peques más. Entonces, es que a eso estamos llamados los creyentes,
a desvestirnos del viejo hombre, el cual está lleno de pecado, y revestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Que es creado en Cristo Jesús y que nos vamos fortaleciendo, ¿verdad? Fortaleciendo. Entonces, como le digo, no podemos pagar la gracia. Eso que le quede claro, amados hermanos, no podemos, y por más que nosotros quisiéramos hacer para pagarle al Señor, eso es imposible. Eso no podemos hacerlo. Entonces, amados hermanos, la paga del pecado, leímos, es muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahora, regresemos a Corintios y sigamos en el texto que nosotros nos quedamos ahora, que es el versículo 4. Y lo volvemos a poner. Oiga esto, por favor. Dice, gracias doy a mi Dios, es Pablo dándole gracias al Señor, siempre por vosotros, por la gracia, oiga esto, por la acción, el favor de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Habla del pasado, de que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios solo es a través de Cristo Jesús, no hay otra manera. Y el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Oiga esto es bien importante, amados hermanos, porque Dios nos da a todos nosotros, a todos, todo lo necesario para que nosotros podamos tener una vida cristiana que honre a Dios. A nadie le hace falta nada. Alguien me dirá, pastor, pero es que yo he tenido un pastor que es un sinvergüenza. Óigame, el pastor nada más es un guía suyo. Es un maestro de la palabra de Dios, pero es humano como usted. Ahí usted puede ver pastores que se meten en líos, sacerdotes que se meten en líos, hermanos que se meten en líos. Entonces, pero son humanos. Entonces, el problema es que descuidan su vida en el Señor y su vida, sus hábitos carnales ahí están esperando revelarse, y en la medida que nosotros nos mantenemos tomados de la mano del Señor, los hábitos carnales van bajando, van bajando. Pero si nosotros nos descuidamos de nuestra vida cristiana, lo que antes fuimos, eso allí está. Y entonces ahí encuentra usted a pastores, a cristianos, a todo tipo de personas que en algún momento confesaron ser creyentes, pero de repente, amados, cayeron y se metieron en líos, y de líos tan increíbles que uno dice, ¿y cómo puede ser tan difícil esto? ¿Cómo puede alguien caer tan grande y de manera tan grande? Y entonces alguien podrá decir, yo por eso no voy a la iglesia. Mire, quien dice eso, amados hermanos, que no va a la iglesia por los errores de otra persona, quien dice eso, quien dice que no va no continúa en el evangelio porque los hermanos, que las hermanas, que los pastores, que lo esto y que lo otro, usted, oiga, quien dice eso, su corazón no es de Cristo. Es de los hermanos, su corazón es del pastor, es de los líderes, pero no es de Cristo. Porque si usted es de Cristo, usted está unido a Cristo. Y cuando ve un predicador, sabe que le trae la luz de la palabra de Dios, pero hay bastante posibilidad de que él cometa errores y que los cometemos todos. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo al pueblo en la cátedra de Moisés, que la cátedra de Moisés es una silla así parecida a esta. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Entonces, un cristiano inmaduro, amados hermanos, cae por el mal ejemplo de otra persona. ¿Por qué? Porque él mismo no tiene raíces, necesita tener bastones él mismo. Como cuando usted quiere que una plantita, un arbolito crezca, ¿verdad? Le pone a la par, le siembra estacas para que se sostenga de las estacas, pero usted no puede vivir sostenido de estacas. Usted tiene que aprender a echar raíces y a estar agarrado del Señor Jesucristo. Si usted hace eso, no va a importar que fulano, que el hermano, que el pastor, que el líder, que esto, que el ministerio de alabanza, etcétera, no le va a desviar de su camino en el Señor. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos
en Él. Tenemos la palabra de Dios, amados hermanos, que ahí está todo lo que usted necesita. Tenemos el Espíritu Santo que es nuestro guía y nos da también la fortaleza, la sabiduría. Y si usted siente que no tiene sabiduría, Santiago dice que se la pida a Dios abundante y Él se la va a dar abundantemente y sin reproche. Y fíjense que dice el mismo texto que ahora nosotros hemos tomado, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y oiga, en toda palabra y en toda ciencia. O sea que Pablo les está diciendo, la palabra que Dios ha permitido que esté en la iglesia es una buena palabra. Hay entendimiento de los misterios del Evangelio. Entonces, por eso, amados hermanos, es que el Evangelio son tan buenas noticias y cuando es predicado correctamente, usted sabe que no hay mejor noticia que Dios nos haya perdonado a través de Jesucristo. Y la mejor noticia es que usted no tiene que pagar nada por el Evangelio. Usted no me diga, amados, que usted tiene que diezmar porque si no pierde la salvación, olvídese, eso es mentira. Y quien le diga eso está completamente incorrecto. Usted tiene que ofrendar a su iglesia porque somos agradecidos, pero eso es algo que debe nacer en su corazón, el deseo. Dios tiene que poner el querer como el hacer. Entonces, amados hermanos, le debemos a Dios amor, le debemos a Dios devoción, servicio, etcétera, ¿verdad? Pero Él nos ha enriquecido en toda palabra, ¿verdad? En la Biblia y en toda ciencia. Pero adicionalmente los corintios no solamente estaban bendecidos con buena palabra, todos estaban bendecidos con todo conocimiento de muchos de los misterios del Evangelio, sino que, oiga lo que dice ahí, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Oiga, versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, usted puede asistir a cualquier iglesia donde esté el mejor de los predicadores y puede tener el ministerio de alabanza y una iglesia espectacular, increíble, amados, pero si no pasa nada en usted, no se ha confirmado el testimonio de Cristo en su corazón. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted va a una iglesia donde se predica la palabra y sigue siendo el mismo y no ha habido cambio, el testimonio de Cristo no ha sido confirmado. Óigame, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba llena de errores, estaba llena de pecados, como todas las iglesias que existen ahora. Pero las personas habían reconocido a Cristo como Señor y Salvador personal. Se puede imaginar que era una iglesia con divisiones. Ahora una iglesia con un nivel de pecado que Pablo dice que ni siquiera los pecados que ustedes hacen, ni siquiera se mencionan entre los gentiles. O sea, hasta a ellos les da vergüenza. Entonces, pero Pablo les estaba subrayando la calidad espiritual que ellos tenían y la vida que ellos debían de tener en razón de esa calidad de vida. Pastor, pero es que a mí me han dicho que tengo que tener el mejor testimonio para poder agradar a Dios. Yo quiero decirle algo, amados hermanos, y para eso me gustaría llevarlo a un versículo en la Biblia que nos recuerda cuál es el lugar que nosotros tenemos. Y esto, amados, está hasta en Isaías, allá por el capítulo 64. Y esto es bien interesante, fíjese, porque, y de hecho tiene razón, ¿verdad? Porque muchas personas, amados, nos incitan a nosotros que tenemos que vivir por obras para poder alcanzar la salvación. Pero mire lo que dice Isaías al respecto. Oiga esto, estamos en Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, oiga esto, y todas nuestras justicias, o sea, lo mejor que nosotros hacemos, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nuestras justicias como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede usted pensar que vamos a ganarnos la gracia de Dios? Y el Señor Jesucristo hizo muchos reclamos al pueblo de Israel, amados, y
cuando nosotros no logremos entender esto y nos dejemos llevar por un montón de gente que nos dice que si nosotros no somos los mejores portados, no nos vamos a ir al cielo, o que si nosotros no somos perfectos, no podemos servir en la iglesia, pues entonces las iglesias deberían de estar absolutamente solas, comenzando por los pastores. Mire que yo soy pastor y no, cometemos tantísimos, oiga bien, tantísimos errores que realmente nosotros salimos a predicar porque el Señor nos manda predicar, porque realmente son tantos los errores que nosotros cometemos que muchas veces pues delante del Señor pues nos da vergüenza, ¿no? Pero su gracia nos vuelve a levantar, porque no hay, oiga bien, no hay ningún pastor que pueda jactarse de ser perfecto, no lo hay. Oiga bien, no lo hay. En el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos eran las personas que tenían supuestamente, el mejor testimonio, pero el problema que el testimonio de estas personas era exterior. O sea que ellos hacían las obras, ellos hacían las cosas de manera exterior, pero en su corazón estaban lejos de Dios. El Señor Jesucristo dijo: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Dios quiere que cuando nosotros vivamos nuestra vida cristiana, pues sea desde el fondo de nuestro corazón. Es decir, nos portamos bien con el propósito de agradar al Señor. Cuando estamos en la iglesia, estamos cantando alabanzas con el propósito de alabar al Señor. No lo hacemos por, por el ritmo, por lo que sea, ¿verdad? O por solo estar allí presente. No, si usted está ahí solo repitiendo lo que sale en las pantallas, ¿verdad? Si es que hay pantalla, usted no está alabando al Señor. Usted está cantando, pero no está alabando al Señor. Ahora, en Mateo, en el capítulo 21, versículo 31 y 32, nos enseña, amados hermanos, un texto, y vea lo que dice acá, por favor. Dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. O sea, estaba contando de la parábola de los dos hijos. Entonces, que Dios le dijo, que el padre de familia le dijo a un hijo: hijo, ve al sembrado, ¿verdad? Donde él tenía, ve y haz esto. Y entonces el muchacho le dijo: sí, sí, voy a ir, ¿verdad? Y nunca fue. Y le dijo al otro: ve. Y el otro dijo: no, no quiero ir. Pero después dijo: no, yo voy. Y fue. Entonces le dije: ¿cuál de los dos hizo lo correcto? Entonces eligieron, pues, el que fue, ¿verdad? Entonces le dijo el Señor: pues igual ustedes, rameras y publicanos. ¿Quiénes eran? Las rameras, ya sabe usted. Los publicanos, ¿quiénes eran? Recolectores de impuestos, eran traidores, eran tenidos por traidores al pueblo de Israel. Entonces el Señor les dice: ellos van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista, que era justo, y no le creyeron. Viene el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, y ustedes dicen que es comilón y bebedor, y no le creen. Entonces, amados hermanos, ahí estamos. Que la gracia de Dios, oiga bien, la gracia de Dios nos hace creer en Él y nos salva. Y ahí nosotros podemos ver en esa parábola y en esa descripción del Señor, podemos ver cuando una persona es tenida por religiosa o por santa y va derecha al infierno, y cuando una persona para muchos es señalado como pecador, va para el cielo. ¿En qué manera? Porque creyó en el Señor, y al creer en el Señor la gracia le salva. En esa gracia estamos usted y yo. Y entonces allí nos tenemos que mantener. Y fíjense que esto es precioso, amados, porque en la gracia de Cristo nada nos falta. En la gracia de Dios absolutamente nada nos falta. Y entonces nosotros tenemos que vivir en esa gracia. Y en esa gracia es que nosotros vamos a alcanzar. Así como leímos ya hace un rato, ¿verdad? Que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar
hasta la venida del Señor Jesucristo. Y de eso es lo que continúa inmediatamente el texto hablando. Vea, por favor, vamos en el versículo 5, estábamos, ¿verdad? No, el versículo 6, y de ahí vamos a arrancar. Dice, vamos a continuar. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, es decir, les hablaron de Cristo, se confirmó en vuestros corazones y ustedes fueron salvos. La gracia de Dios se confirmó. Ahora vea el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta. O sea, Dios permitió, según como el Espíritu desea, permite que hayan dones en la iglesia, como Él reparte. Vamos a verlo más adelante en detalle, los dones espirituales. Vamos a ver, inclusive vamos a tocar el don de lengua, vamos a tocar todo eso y esperamos hacerlo de una manera digna para que podamos entender lo que son esos para nosotros ahora, si tienen vigencia o no. Esto lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar absolutamente nada. Entonces, pero de Pablo les decía, les reconocía que ustedes creyeron, el testimonio de Cristo fue confirmado en sus corazones y adicionalmente Dios les derramó en ustedes dones. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea que allí usted podía encontrar maestros, allí usted podía encontrar milagros, ahí podía encontrar de un montón de cosas, ¿verdad? Porque Dios decidió que nada les hiciera falta. Solo les hacían falta un par de detalles, ¿verdad? El ser maduros en la fe y el tener una vida más honrosa delante de Dios. O sea, que Dios puede darle a usted todo lo necesario. Hay personas que tienen en su iglesia predicadores que les enseñan la palabra de una manera tremenda, pero ¿qué es lo que usted va a hacer con eso? ¿Qué es lo que usted va a hacer con lo que Dios le permite tener? Eso depende de usted, de eso usted va a tener que rendir cuentas. No que la salvación se pierde bajo ninguna circunstancia, pero nosotros decidimos qué hacemos. Y cuando usted se convierte, el testimonio de Cristo se confirmó. Pero ¿qué va a hacer usted con los dones? Eso es lo que vamos un día a darle cuentas al Señor. Porque mira lo que sigue diciendo el versículo 7. Oiga esto. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando, oiga esto, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, amados hermanos, nosotros cuando recibimos los favores de Dios, estamos en la espera de la venida del Señor, porque el Señor vendrá. Y óigame bien, y hay varios significados o varias consecuencias de la venida del Señor. Ya vamos a ver 5 así rapidito, sin mucha explicación. Pero los cristianos, si bien es cierto, la gracia, nuestra gracia mayor y nuestro favor mayor y nuestro deseo mayor, siempre es hacia el futuro. La gracia de Dios, oiga esto, la gracia de Dios se manifestó en el día que conocimos al Señor, ¿verdad? En el pasado. Pero ahora nosotros gozamos de los dones y de las promesas de Dios, pero, y se están cumpliendo poco a poco en la vida de cada uno, pero la mayor de las expectativas las tenemos hacia el futuro, porque el Señor Jesucristo dijo que viene. Allá 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante, hablan de la venida del Señor, habla del arrebatamiento cuando la iglesia va a ser tomada, ¿verdad? Entonces, todos esperamos ese momento. Y lo que Dios te haya dado, la confirmación de su testimonio y los dones que Dios haya puesto allí en la venida del Señor va a ser el momento, tal vez no allí específicamente, sino que un poquito más adelante en lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. Vamos a darle cuentas los creyentes, como dice la Escritura, de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso lo vamos a ver ahí por el capítulo 3 de esta carta. Entonces, amados, estamos a esa expectativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? 5 cosas de esta venida del Señor. Y vuelvo a poner el texto, mire, para que usted lo tenga, pueda verlo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también, oiga esto, os confirmará hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos da todo, ¿verdad?
Y Él mismo se va a encargar de que nuestra salvación no se disuelva, sino que es firme porque Dios la sigue sosteniendo. Aquel que verdaderamente es salvo lo será hasta el fin, hasta la venida del Señor, ¿verdad? O si nosotros morimos, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Si hemos tenido una buena vida en Cristo, pues a la hora del tribunal de Cristo nosotros vamos a ver cómo nos desarrollamos, pero no es que el tribunal de Cristo va a ser allá en el cielo y de allí, perdón, amados, de allí no es que nos van a mandar de regreso si no recibimos los premios o las coronas que queremos, sino que vamos a pasar cierta vergüenza, porque dice la Escritura que vamos a ser salvos, aunque así como por fuego. O sea, nosotros tenemos la salvación segura en Cristo. Por eso es que dice el cual también os confirmará hasta el fin. O sea, estamos confirmados desde ahora hasta el fin. No es que hasta aquel tiempo vamos a ver si te confirmo o no te confirmo. No, estamos confirmados ya en Cristo hasta ese momento. Y dice, ¿para qué seamos confirmados? Mire lo que dice: para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el testimonio de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios y el interés que nosotros le pongamos a esto nos va a ayudar a ser mejores creyentes. Pero usted y yo, si usted ya recibió a Cristo verdaderamente en su corazón, y el testimonio de Cristo ya ha sido confirmado, óigame, usted va a estar de manera limpia, va a la presencia del Señor. Allá en el cielo se va a ver lo que hicimos en la tierra, pero no es que nos van a regresar, es una ceremonia de premiación, llamémoslo así. Entonces, el cristiano está a la expectativa del futuro, de la venida del Señor. ¿Y qué es lo que trae la venida del Señor? Número uno, la exaltación de Cristo. Amados hermanos, hasta los ángeles lo esperan, pues el hecho, y por eso es que en Apocalipsis usted ve, cuando está en el tiempo de la tribulación, los ángeles se alegran. No se alegran por el sufrimiento de la gente, sino que se alegran porque ya este mundo ya no va a juzgar a Dios, porque ahora el mundo está juzgando a Dios, está señalando a Dios, está señalando a todos los cristianos, no quiere saber nada de Dios y peca de una manera más tremenda, y el que no quiere creer en Dios y el que quiere rechazar a Dios todavía peca de una manera más fuerte, ¿verdad? Para que su conciencia no lo esté rechazando, no lo esté acusando. Entonces, pero cuando Cristo venga, Él va a ser exaltado, no solo en el cielo, sino que aquí en la tierra. La Biblia dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y todos van a confesar que Jesús es el Señor. El hecho de que lo estén confesando no quiere decir que serán salvos, sino que allí ya no habrá oportunidad. Entonces, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que eso, amados hermanos, todos lo esperamos. Y aquí, este mundo, no importa, mire todo lo que está pasando allá, Rusia y Ucrania, y ahí están con su poderío y todo eso. Cuando Cristo venga, amados hermanos, Él va a desaparecer todo eso. Eso nos vamos a meter en líos escatológicos ahorita, pero es increíble todo lo que va a pasar cuando Cristo venga. Y todo será para exaltarle a Él. Ahora, número dos. Va a ser la derrota. Satanás ya está vencido, pero la derrota de Satanás va a ser público. Mientras en este momento Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene dominado el pensamiento de todos no de todos, sino que de la mayoría de los seres humanos, y excepto de los que no son, no, de los creyentes no, pero no que del resto de los seres humanos, Satanás tiene dominado su mente. Entonces, Satanás va a ser derrotado. Y fíjense que no es que no sea derrotado hoy Satanás porque nuestro Dios está haciéndose más fuerte para poderlo vencer. No, hay un cumplimiento del tiempo. Y cuando el tiempo se cumpla, la Biblia dice que un ángel, oiga esto, un ángel, no las huestes de ángeles, un ángel va a bajar con una cadena. Y cuando sea el tiempo, van a encadenar a Satanás y perdón, y lo van a apresar y va a estar guardado por 1000 años, que son los 1000 años de nuestro Señor Jesús, del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios dice, llegó, perdón, amados, llegó el día,
Entonces allí se cumple todo y no importa la potencia, no importa lo que sea, todo se cumple. Entonces dijimos, primero la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, segundo la derrota de Satanás, tercero justicia para los mártires, amados, porque en toda la historia del cristianismo siempre hemos tenido personas que sufren, que hay personas que han dado su vida para que nosotros tengamos un ejemplar de la Biblia. Hay personas que han entregado su vida y en ese tiempo hay persecución y hay gente que está muriendo por no negar el nombre de Cristo. Ahora aquí a nosotros nos parece un poquito absurdo, ¿verdad? O algunos dicen, no, eso no creo que pase. Pues pasa. Y aquí en este país también la persecución ya comenzó, pero solo que a otro nivel y va a irse poniendo cada vez más difícil. Entonces, pero habrá justicia para los mártires. 4, muerte para los que rechazan a Cristo. Con la venida de Cristo, todos los incrédulos, amados hermanos, van a morir. No hay manera. No hay manera que se pueda evitar eso. Si no creen en Cristo, amados, la paga del pecado es muerte, definitivamente. La única manera de poder ser salvo y de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Entonces, en su segunda venida, Cristo va a señalar a todos los que no creen en Él y serán destruidos. Y 5, el cielo para los que creen. Aleluya, amados hermanos. Así es que ahí estamos, amados hermanos. Eso es lo que nos espera a todos aquellos que nosotros hemos creído, ¿verdad? Así es que ahí estamos, amados. Es una precioso texto, preciosa palabra que nos trae ahora la Escritura. Y quiero volvérselos a leer. Los versículos que ahora hemos visto, quiero volvérselos a leer para que usted pueda amarrarlos todos y pueda pensar, amado. Primero que somos santos porque Dios nos santificó. De esa santidad, amados, de esa santidad se nos pide a nosotros, se nos impulsa, se nos llama a vivir acorde a ese lugar que tenemos delante de Dios. Entonces Pablo dice, oiga esto. Los versículos que hemos visto ahora los vuelvo a leer. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y amados hermanos, fiel es Dios, y en su fidelidad nos ha llamado a la comunión con Cristo. Y definitivamente esa comunión nos hace que nos vayamos pareciendo cada vez más a Él. Bien, mis queridos hermanos, ahí estamos. Mire, hay tanto que aprender en esta carta, bueno, en toda la Biblia, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros nos vamos deteniendo poquito a poco en los textos, vamos encontrando cada vez más y más enseñanza, que no me queda más que decirle a usted, lea la Biblia, amados, ore, permita que el Espíritu Santo le enseñe y tan importante como eso es tratar de vivir lo que el Señor nos está enseñando. Bien, mis queridos hermanos, quiero darle las gracias porque siempre nos permite estar siempre en la comodidad de su hogar. Ahora, no puedo terminar sin darle la oportunidad a aquellos que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador personal. Quiero invitarlo que ahora usted puede entregarle su corazón. Cristo viene pronto, pero el que esa venida de Cristo sea de bendición o sea un castigo, depende de lo que usted haga con Cristo, con la oferta de Cristo. Él nos extiende la mano y usted lo que tiene que hacer es creer en Él. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido
a la familia del Señor. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad por habernos soportado este tiempo, y esperamos en el Señor que hayamos podido enseñarle un poquito más, ¿verdad?, de lo que usted necesita saber para conocer más del Señor. Quiero una vez más recordarle nuestros servicios. Estamos a través de Facebook Live todos los días miércoles a las 7 de la noche. Los días domingo es a las 7. Tenemos Viernes de Milagros. A partir de este viernes, Viernes de Milagros, recuerda también que el primer viernes de cada mes tenemos Mujeres de Fe y el tercer viernes tenemos Jóvenes en Victoria a las 7 de la noche, y el día domingo, por supuesto, nuestro servicio devocional a las 6 de la tarde. Está invitado, y la dirección de nuestra iglesia es la siguiente. Ahí está en su pantalla. Esperamos de todo corazón que nos pueda acompañar. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias, de verdad. Siempre oramos por cada una de las personas que se conectó. Cuando alguien tenga algún comentario, tiene alguna pregunta, no tenga ningún temor en hacerlo en los comentarios de Facebook, que nosotros se los vamos a contestar. Si nos atravesa así en vivo, pues se los contestamos en el siguiente estudio bíblico. Gracias, amados hermanos, que estuvo con ustedes, ya sabe usted, el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y quiero decirle, amado, ore por sus pastores. No sé si usted se congrega con nosotros, pero ore por sus pastores, porque ser pastor no es ser perfecto. Así como usted está sujeto a pecados, a tentaciones, lo estamos también nosotros. Entonces tenemos que ponernos en las manos del Señor. Imagínese traerle el mensaje de Dios a usted. Entonces de repente aparece que algún pastor hizo un error o otro error. Esto no tiene que afectarle a usted, porque usted está tomado del Señor. Dios va a tomarle en cuenta a cada pastor que nos equivocamos, ¿verdad? Pero usted ore por sus pastores, para que se mantenga haciendo como deben hacer, y para que pueda enseñarle como usted necesita aprender. Así que, amados hermanos, Dios es nuestro juez de todos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es un juez que nos ama y nos bendice. Gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga, y que tengan una noche en la que pueda descansar, y el día de mañana usted se levante fuerte a enfrentar todo lo que la vida le depara. Gracias, mis queridos hermanos, y que el Señor les bendiga.